notar es que muchas de las pretensiones del conocimiento mágico, por ejemplo, eh, son pretensiones nada más, ¿no? Como, por ejemplo, intentar dominar la naturaleza a través de un ritual, ¿no? Este, puede haber un dominio de la naturaleza de un conocimiento primitivo, pero el pensamiento mágico no lo es, ¿no? En ese sentido, podemos decir que el pensamiento científico intenta así dominar la naturaleza, para bien o para mal, ¿no? Con el conocimiento que nos da la ciencia y que después se traslada a la tecnología, podemos fabricar una bomba nuclear o podemos fabricar, no sé, una resonancia magnética que emplea fotones o la medicina nuclear para el bien de la humanidad, ¿no? Entonces, el conocimiento en ese sentido científico es como una herramienta que se puede utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Profe, Sí, yo leí eso hoy y lo que yo pensaba era que en ese tiempo, el tiempo de esta mitología, lo que el hombre buscaba en cierta manera es lo que después se transformó en conocimiento, conocer, tal exacto. vez de una forma mitológica, religiosa, pero con pocas herramientas, pero lo que el hombre buscaba era conocer, explicarse, Exacto. el comienzo de las cosas, ¿por qué? Solamente Claro, que todo se lo derivaba a eso del pensamiento mágico. claro, sí. De hecho, si lo que sabemos hoy tiene que ver, porque hay una continuidad con eso, con esa historia, ¿no? No es que no hay que ver, nosotros somos de la ciencia, ustedes son de los pensamientos mágicos, no hay que verlo como oposición, sino como una continuidad, ¿no? En ese sentido es así como vos decís, Vanessa, ¿no? Vanessa, Está silenciado. Sí, este, profe. Sí, sí, sí. sí, no, es así, Gracias, ¿no? profe. No, gracias a vos. Porque, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? La medicina, la farmacología, por ejemplo, ¿no? Nace de una observación de las cosas, ¿no? Que en su momento fue muy precario y que con el correr del tiempo se fue teniendo un conocimiento mayor de eso, ¿no? Este, las explicaciones de las catástrofes naturales que se atribuían a dioses intentaban buscar una explicación. En ese sentido coinciden todos los conocimientos, digamos así, que una cultura produce, ¿no? Eh, intentamos conocer las cosas. De hecho, por un lado, como vieron ustedes, antes veíamos el Superagente 86, ¿se acuerdan? No sé, bueno, lo que somos veteranos nos acordamos de eso. Sí, sí, por supuesto. Y no tan veteranos también, porque todavía se Por siguen dando. supuesto, sobre todo eso. Vieron que siempre eh, se competía o se trataba de luchar contra el caos, ¿no? Y Claro. Maxwell Smart representaba lo que era el orden, ¿no? Entonces, bueno, esa es una visión así de lo que ya desde que nació el pensamiento racional, digamos, para ubicarnos desde una mirada evolutiva del ser humano, ¿no? Y esto tiene que ver también tiene relación con la antropología, ¿no? Nosotros empezamos a pensar racionalmente, o sea, a emplear, a darle mayor sofisticación a la razón, no hace mucho tiempo, ¿no? Para poner una fecha entre 150.000 y 200.000 años, ¿no? La escritura, por ejemplo, surgió en el siglo octavo antes de Cristo, decían, ¿no? Este, una escritura rudimentaria, obviamente, ¿no? Con logogramas y pictogramas. Y cuando surgió la escritura en Grecia, con los sumerios, todo eso, ¿no? Pero nosotros que somos herederos del pensamiento greco-latino, ¿no? Eh, con la escritura recién empezó a ponerse sobre el papel, digamos así, sobre los papiros en aquella época, el saber de la época que antes era
de tradición oral, ¿no? Entonces la escritura fue un paso importante en la humanidad porque deja por escrito lo que la tradición trae, ¿no? Y uno va a ver que esto que decían ustedes, ¿no? Que el pensamiento mágico intenta, porque hay una necesidad de tener que adaptarse al mundo, de conocerlo. De hecho, también pasa en la vida biológica de cada persona, ¿no? Nosotros cuando somos chicos preguntamos por qué, por qué, por qué. Los que tienen chicos chiquitos seguramente, y si están en el lado del por qué, están en una etapa de la vida que necesitan conocer, ¿no? No porque son hinchas pelota los pibes, ¿no? Sino porque necesitan conocer y adaptarse a su mundo, ¿no? Eso es algo, como decía Aristóteles, naturalmente el ser humano necesita comprender el mundo, conocerlo, dice alguna tradición, ¿no? Aidenai en griego. Pero si uno lo traduce de otro modo, no solamente conocer, sino comprenderlo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos así, no hay oposición, porque todos estos tipos de conocimiento están para conocer el entorno que nos rodea y conocernos a nosotros mismos también, ¿no? Bien, vamos a seguir, a ver si... Ahí está. Por eso el conócete a ti mismo, ¿no? Puse esta imagen del conócete a ti mismo porque hay alguien, a ver si lo tengo acá, este señor, Sócrates, que seguramente el año pasado lo habrán visto, aunque sea nombrar, lo nombraron, ¿no? Que el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento, decía Sócrates, ¿no? Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Sócrates, el maestro de Platón, uno de los grandes pilares del pensamiento antiguo, Platón y Aristóteles, ¿no? Así, volviendo a esta diapositiva, ¿de dónde sacó Sócrates ese conócete a ti mismo? De un oráculo, ¿no? Que siempre digo, si algún día me toca visitar Grecia, todas esas zonas así, cuando pase la pandemia, o cuando egresemos en cuarto año, que le propongo hacer un viaje de egresado, nos vamos a Grecia todos. Ay, sí, profe, yo quiero. Dale, dale, vamos hablando y ya nos hacemos un viajecito y vamos a conocer en Delfos. El oráculo de Delfos era. Exactamente, en la ciudad de Delfos está el templo de Apolo, ¿no? Y ahí está el oráculo que recibió Sócrates, ¿no? Donde la gente acudía a estos oráculos, a estos templos, sobre todo eran templos dedicados al dios Apolo, ¿no? Así como nosotros hacemos peregrinaciones a los templos, ¿no? A Luján, a San Nicolás, o lo que son de otras religiones, a sus templos, ¿no? Bueno, en ese tiempo acudían a visitar los oráculos y ver qué le deparaba el destino, ¿no? Entonces había una pitonisa ahí que tiraba una frase, ¿no? De acuerdo a la inspiración de los dioses, y esa persona que recibía el oráculo se guiaba, ¿no es cierto?, conforme a ese oráculo. Y a Sócrates le dijo esto, la pitonisa, ¿no? Conócete a ti mismo. De ahí lo tomó como bandera de su pensamiento, ¿no? Obviamente que esto es una tradición, vaya a ser si fue cierto o no, pero parece que sí, ¿no? Porque después Sócrates se dedicó a esto, al conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un salto, hablando de esto, ¿vieron? Para que vean que no hay oposición entre ese pensamiento filosófico, incluso con tintes mágicos, como era una pitonisa, y fíjense ustedes que no hay contradicción con lo que pretendemos hoy en día, ¿no? Y acá les digo que el aporte que vamos a agregar, el valor agregado que vamos a tener en esta materia, es el aporte de las neurociencias, ¿no? Porque es un área de mi interés también, y tiene mucho para aportar, no más en la carrera de psicología, ¿no? Yo soy neuropsicoeducador, así que me interesa desde el punto de vista pedagógico y también epistemológico también, ¿no? Y planteo acá que es un nuevo Delfos. Espera que Corina está pidiendo acceder. Es un nuevo Delfos para el siglo XXI, ¿no? Así como Sócrates hace 2500 años atrás
visitó el oráculo y le dijo conócete a ti mismo, nosotros también, en el siglo XXI, a ver, hagan callar ese perro, che, dale de comer. Bien, esto ya lo vimos. Fíjense ustedes que Sócrates tenía como herramienta, digamos así, la sola introspección, ¿no? Hacer introspección, ¿no? Es decir, conocerse a sí mismo utilizando solamente esa herramienta, ¿no? De meterse, ensimismarse, ¿no? Haciendo introspección. Y hoy en día nosotros tenemos la ventaja, ¿no? O sea, ellos hacían introspección para poder participar en la vida pública, ¿no? Es decir, el ciudadano griego, ateniense, necesitaba debatir públicamente y conocerse a sí mismo, ¿no? En nuestros días, el proyecto delfiano, ¿no? Este proyecto Delfo cobra de nuevo vigor en virtud de las modernas técnicas aplicadas a las prácticas médicas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos ahí en el libro digital que les pasé, si ustedes se fijan en otros capítulos, hay muchas tecnologías en el cual nos permite a nosotros ver el cerebro en vivo, qué es lo que está pasando cuando uno ejecuta una determinada actividad, ¿no? La ventaja esta es que antes los que estudiaban el cerebro no tenían otro acceso más que a analizar el cerebro post-mortem, ¿no? En cambio, hoy en día podemos saber qué pasa, no solamente de un punto de vista terapéutico, para saber si hay alguna enfermedad, una lesión en el cerebro, sino también para conocer, cuando uno está realizando determinada actividad, ¿no es cierto?, qué parte del cerebro se ilumina más, ¿no? Es decir, que hay áreas, si bien el cerebro es una unidad, trabaja todo en sistema, siempre cuando uno ejecuta una actividad, hay una región que trabaja más, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el área del lenguaje es el área que está en el lóbulo frontal, ¿no es cierto?, posterior, donde está el área del cerebro, el área del lenguaje, el área de Broca. Un poquito más atrás, en el lóbulo temporal, tenemos la interpretación del lenguaje, en el área de Wernicke, por ejemplo, ¿no? Y así, un músico tiene desarrollado más el área motora, el área visual está en la parte occipital del cerebro atrás, ¿no? Ya vamos a ver en la próxima unidad, que se llama Conociendo el Cerebro, vamos a conocer un poquito más nuestro cerebro, ¿no? Esto significa que la misión socrática se amplía notablemente, y la intuición filosófica es válida, y si bien es válida, no abordaba el problema desde una antropología integral, ¿no? Y acá propongo que la neuropsicoeducación, ¿no es cierto?, ya que estamos tocando temas que tienen que ver con la perspectiva filosófica relacionada con el conocimiento y la educación, vamos a ver que desde la neuropsicoeducación, ¿no?, que es el área donde me interesa trabajarla, hay un programa que intenta trasladar esos conocimientos para que no queden solamente en los laboratorios, lo que estudian los neurocientíficos, sino también de que podamos trasladar esto a nosotros que estamos en formación académica, conocer estos hallazgos para poder implementarlo en nuestro trabajo como docentes, ¿no? Sin embargo, tenemos que considerar algunos riesgos a la hora de dar ese salto desde lo científico a lo pedagógico, a lo que pasa en el aula, ¿no? Y acá interviene la pregunta filosófica, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de dar el salto desde un terreno a otro, ¿no? Porque si hay alguna de las críticas que hoy en día tienen la neurociencia, es eso, ¿no? De caer en un biologicismo, por ejemplo, ¿no? Acá puse de esta manera. Hoy es una gran oportunidad para dar un gran salto, ¿no? Este salto de estos conocimientos que venimos hablando a la pedagogía, ¿no? De la neurociencia, la psicología, la educación.
El peligro es caer en estos reduccionismos, ¿no? El reduccionismo, por ejemplo, biologicista, el yo cerebral, ¿no? Nosotros somos, si bien nuestras funciones están en el cerebro, ¿no? Sin embargo, tenemos que hablar de un yo más integral, ¿no? Somos nosotros como personas, ¿no? La que pensamos, la que vamos a clase, la que somos madres y padres, en los que realizamos toda nuestra actividad, nuestra vida social, ¿no? Como persona, y no solamente como un cerebrito que camina y tiene patas, ¿no? No creer que somos como una computadora que computa, ¿no es cierto?, determinadas cuestiones y que ejecuta como una computadora, ¿no es cierto?, y da respuestas en un input, ¿no?, y un output, ¿no? Entonces, hay una diferencia. No es lo mismo el software de una computadora, ¿no?, que, ¿no es cierto?, los conocimientos que nosotros tenemos como personas, ¿no? Nosotros no recibimos datos y los ejecutamos, ¿no? La analogía con la computadora, si bien en otras materias lo ven, por ejemplo, en las teorías computacionales, ¿no? Hablan de que hacen la analogía con la computadora, no somos una computadora, ¿no? Afortunadamente tenemos emociones que intervienen en nuestra cognición, ¿no? Una computadora no tiene emoción, ¿no? Vos le decís hacer esto y la va a hacer. A lo sumo tendrá un algoritmo que simulan muy bien la conducta humana, pero nunca van a ser humanos, ¿no? No sé si vieron la película Inteligencia Artificial, ¿no? Una película vieja, pero no deja de tener muchísima actualidad, ¿no? Bien. Entonces, por eso es que usted habla del conocimiento racional y emocional. Exactamente, ¿no? Ujú. Eso Sí. ese es, digamos así, el espíritu que le queremos dar a esta materia, ¿no? Sobre todo a estas unidades que abordamos el conocimiento, ¿no? Sobre todo en educación hemos abordado el conocimiento desde lo racional nada más, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, nuestro sistema de evaluación es numérico y mide si te acuerdas de esto y de aquello, ¿no? Pero no hay evaluaciones que midan la inteligencia emocional, por ejemplo. No sé si hay estudios que se están haciendo y que se hicieron para tener en cuenta la inteligencia emocional, y hay muchos pedagogos en la actualidad, ustedes van a ver, hace poco estuve leyendo un libro que me pareció interesante, de un tal, a ver si me acuerdo el nombre, Daniel Brailovsky, ¿no? Un argentino, parece que es, que le daba un caño a las neurociencias, porque él dice precisamente de eh, que hablan de inteligencia emocional, que esas cosas, ¿no? Y como que se burla de esas cosas, ¿no? Por eso al principio me pareció muy bueno el libro, porque en otros temas está muy bien, pero en ese hace agua, y parece que no tiene muchos conocimientos sobre neurociencia y educación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, quiere decir que hay habilidades que podemos desarrollarlas, ¿no? Y que las desarrollamos, que no son solamente racionales, ¿no? Hay personas que, ya vamos a ver un dibujito ahí, que pueden ser muy capaces, desde un punto de vista racional, resolver conceptos adecuadamente, pero en su vida ser un despelote, ¿no? Las neurociencias en general me parece que es lo que se viene, es lo que funciona y es lo que debería regir todo en adelante. Sí, sí, digamos, y sin caer en esto que estamos viendo, ¿no? Esto es el reduccionismo, por ejemplo, la falacia meriológica. Merios en griego significa parte, ¿no? No explicar todo el fenómeno pedagógico, por ejemplo, en este caso,
o por ejemplo el organismo humano, no reducirlo solamente al cerebro, ¿no? Eso es una falacia No, biológica. por eso te digo, Pero, en general, o sea, es lo que sí, se viene, aparte, hace años que sí, estamos como tratando de incluir las exacto. neurociencias en general, porque se ha demostrado, aparte, que es esto. Sí, sí, tenés razón, Vero, en eso. Y por eso que le vamos poniendo ficha a esto y a incorporar, Claro. ¿no? Porque estos no lo van a ver en otras materias, ni siquiera muchos docentes están, No, nadie conoce casi encima. claro, Es no muy quiero poca la decir que, población que tiene el conocimiento de lo que son las neurociencias en sí y sí, de lo que abarca y de lo que puede mejorar la calidad de vida de todas las personas en proyección, ponele. sí, 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 sí. No es porque uno te diga, lo mío es mejor, no, nada más que me parece que esto es muy interesante a la hora y no Sí, nos ni tenemos hablar. que quedar, ¿no? Porque hay mucha resistencia en esto, van a ver que no todos los docentes están, digamos, abiertos a recibir estos conocimientos, ¿no? De hecho, no en este instituto 42, sino en otro instituto donde trabajo, estamos en una mesa final, y yo doy clase incluyo estos temas en una materia que en cuarto año de nivel inicial, ¿no? Donde yo introduje conocimientos de neurociencia, sobre todo el trabajo de las emociones, ¿no? Y este profesor compartió mesa conmigo y dice, no, estas cosas, ¿no? Y como que le pareció muy reduccionistas, ¿no? Verlo todo desde el punto de vista biológico, y no es lo que queremos decir eso, ¿no? ¿No? Y son pedagogías que se han quedado desde una Ujú, visión meramente sociológica de la educación. ujú. Es lo que yo llamo el culturalismo pedagógico, es creer que todo se juega como una práctica cultural, ¿no? Y hay una resistencia a conocer la biología humana porque le tienen miedo, no sé, recelo, pensarán que hay como un autoritarismo biológico, un determinismo biológico, no sé qué pasará por su cabeza, ¿no? No, calculo Entonces, que deben pensar que no funciona, que no es por ahí. Yo supongo que debe ser eso, lo más lógico, ¿no? Es ilógico pensar que la biología no es congruente con esto, no sé. Me claro, sí, suena más a que pueden pensar que es falacia. sí, 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 sí. No, y uno lo tiene que tragar eso y seguir caminando porque uno sabe que se encuentra con mucha resistencia con estos temas. Entonces él me dice, no, no, estas pedagogías que incluyen esto no funciona, que yo estoy estudiando un posgrado en pedagogía en la Universidad de Burlingame, ahí tenemos una mirada más cultural, más abierta, es como si esto fuera cerrado, ¿no? Y yo le dije, bueno, mirá, si hay cosas, el mundo está conociendo cosas, y uno por tener una visión pedagógica, culturalista, no darle a conocer esto a nuestros alumnos es negarle, ¿no es cierto?, un patrimonio de la cultura, que es estos conocimientos que se están sumando. Entonces, yo estoy siendo, digamos así, si yo no enseño estas cosas, le estoy privando a los estudiantes y a las estudiantes de poder acceder a un conocimiento que está dado, queramos o no queramos, en el mundo, se está dando, ¿no? Y siempre nosotros vamos a ir un paso atrás porque en esto yo soy muy implacable, ¿no? Hemos recibido mucha basura teórica de los franceses, sobre todo, ¿no? Con todas esas teorías políticos pedagógicas y filosóficas incluso, ¿no? Muy relativistas, ¿no? Que hacen que el conocimiento, en este caso, de las neurociencias, sean algo no apropiado, ¿no? Entonces, tenemos así visiones que terminan a la larga terminan en un relativismo, ¿no? Estas cosas las vamos a profundizar en filosofía, cuando nos hagamos preguntas filosóficas, ¿no? Pero hay un gran, digamos así, un gran rechazo a determinados conocimientos que hacen que caigamos en un relativismo cultural y por lo tanto en un nihilismo, ¿no? Entonces, pero bueno, allá ellos y nosotros, no sé, inclusive
si ustedes quieren ser críticos con lo que veamos, están abiertos para que lo sean, ¿no? No queremos imponer nada, ¿no? Pero me gustaría compartir una visión más en esta materia, que es la visión de las neurociencias, ¿no? Además está muy relacionado con la psicología, ¿no? Conocer nuestro psiquismo humano. Bueno, obviamente que no vamos a caer en un pensar que todo es cerebro, sino que también hay procesos que no solamente son biológicos y neurológicos, sino que son procesos psicológicos, ¿no? Por eso en otras materias ustedes van a ver al detalle los procesos psicológicos, ¿no? Que no tienen que ver solamente con los procesos neuronales, ¿no? Pero, digamos así, la base biológica es la que queremos nosotros tener en cuenta, ¿no? Bien. Hoy en neuroeducación hablamos de esta sigla que la van a encontrar por ahí en algunos textos que vamos a ir dejando, que es UCCMMA, que la vamos a reducir a UCCM nada más, ¿no? Que somos una unidad cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente, ¿no? Es decir, con esto nosotros queremos decir que no estamos determinados solamente por la biología, y no estamos determinados solamente por la cultura, sino que somos seres biosociales, ¿no? Nosotros no somos seres solamente biológicos ni solamente culturales, somos seres biosociales, que nos determinamos unos a otros, ¿no? Así como nuestra biología determina nuestro comportamiento también como ser humano, también el medio nos puede determinar en ciertas conductas a nosotros, ¿no? Y por eso somos una interacción entre la vida, lo biológico y la cultura. Somos un sistema que tenemos instinto, tenemos emociones y tenemos una racionalidad. Esto lo puse ahí como al paso, pero ya lo vamos a profundizar más adelante. Somos una unidad en donde tenemos instintos, estamos determinados por nuestros instintos, tenemos un sistema emocional y un sistema racional o de los lóbulos prefrontales. Ya vamos a ver eso, ¿no? Cuando conozcamos un poquito más el cerebro humano. Bueno, la neurociencia, la pedagogía, la psicología, ¿no? La neuroeducación intenta hacer, digamos así, complementar estos tres núcleos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿qué aporte realiza las neurociencias a la educación, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya que estamos introduciéndonos al tema del conocimiento y la educación, ¿no? Por ejemplo, la atención, y acá le pongo ejemplo, ¿no? Esto después lo vamos a profundizar, ¿no? Por ejemplo, la atención y la memoria forman parte de nuestras funciones cognitivas, ¿no? No se puede, hoy en día, uno de los grandes problemas que tenemos los docentes es el tema de, por ejemplo, la atención de nuestros alumnos, ¿no? Dice usted, ¿cómo captamos la atención de nuestros alumnos? Sin atención no puede haber aprendizaje. Y es un desafío muy grande, más que hoy en día los estímulos que tienen los pibes, nosotros que nos estamos formando para la educación secundaria, los estímulos que tienen los pibes ahí fuera de la casa y dentro de la casa son millones, ¿no? Y a la hora de entrar a un aula de 4x4, es como que el mundo se lo achica, ¿y qué hacemos ahí? Nos disfrazamos de piñón fijo, ¿y qué hacemos con nuestros alumnos? ¿No? Y entonces la atención, captar la atención de nuestros alumnos es un desafío muy grande, ¿no? Otra de las cosas que vamos a ver es el tema de la memoria, por ejemplo, ¿no? Esto que, si bien Platón y Sócrates hablaban de que el conocimiento, no sé si vieron el año pasado, para Platón conocer es recordar las cosas que vivimos en el mundo de las ideas, ¿no? Bueno,
Nosotros sabemos hoy en día que el conocimiento está archivado en alguna parte de nuestro cerebro, ¿no? Y recordamos, ¿no? Porque esto no significa que yo no crea, digamos así, en un mundo supraterrenal, ¿no? Pero cuando conocemos lo que está en nuestra memoria, ¿no? Entonces esos son temas que vamos a ver, ¿no? Atención y memoria, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo juega? ¿No? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Y para poder trabajar estos elementos o estos conceptos que son muy importantes en el aprendizaje de nuestros alumnos. La atención y la memoria. Ahora lo ponemos así como en alfileres, los temas que vamos a profundizar, ¿no? Esto es uno de ellos. Vamos a ver la racionalidad, ¿no? Acá tenemos los lóbulos frontales, el izquierdo y el derecho, ¿no? La importancia que tiene en el pensamiento racional nuestro, ¿no? ¿Qué funciones cumplen los lóbulos frontales? ¿Qué pasa cuando esta parte de nuestro cerebro, la parte frontal, sufre daños, o por nuestra historia personal, o los chicos cuando no han sido bien alimentados, cuando han tenido maltrato, no solamente físico, sino también psicológico? ¿Qué pasa con esas áreas que no se desarrollan bien? ¿No? ¿Y cuáles son las implicancias sociales que tienen ese desperfecto o ese mal desarrollo, ¿no? Un tema que también lo vamos a tener en cuenta. Acá puse la imagen de la amígdala cerebral, para que nos vayamos familiarizando con algunas estructuras de nuestro cerebro, ¿no? Ya hablamos de los lóbulos prefrontales, que está en la parte de la corteza cerebral, ¿no? De la parte frontal, en la parte racional, y hay una parte que no es racional, que está en el sistema medio o sistema emocional, que es la amígdala cerebral, ¿no? Amígdala significa almendra en latín, y esa es un área de nuestro cerebro que tiene la responsabilidad, por ejemplo, de nuestras memorias de supervivencia, ¿no? Con lo que nos agrada y desagrada, ¿no? Es la parte que se activa más rápidamente a la hora de sobrevivir, ¿no? No sé si alguna vez le pasó que por un pelito se salvaron de que lo atropellen auto, una bicicleta, o el tren cuando vamos cruzando por las vías. ¡Epa! Ahí viene el tren, ¿no? La amígdala responde en 125 milisegundos, y está medido, es lo que dura la mitad de un parpadeo. Ahí veo a María Elena parpadear, no sé. Y bueno, en la mitad de ese parpadeo es cuando interviene la amígdala. Supongamos que en este momento estamos ahí, pasa alguien, le tira una víbora. ¿Qué harían ustedes? ¿Salen corriendo? ¿O se suben arriba de la mesa? ¿En cuánto tiempo? En 125 milisegundos, ¿no? Pero supongamos que esa víbora era una joda que te hace alguien de la familia y es de madera, pero eso lo ves después. Intervienen los lóbulos prefrontales, analiza la situación y le manda la orden a la amígdala para que se sosiegue y diga, no, esta es una joda. No hace falta, no hace falta salir corriendo, no es peligro para la supervivencia. Los lóbulos frontales trabajan ya en 400 milisegundos, ¿no? Porque es la que tarda un poquito más, porque el cableado que hay, ¿no es cierto?, desde que recibimos nosotros la información por los sentidos, ya sea visual, auditiva, olfativa, ¿no? Uno siente un mal olor, enseguida percibe el mal olor, ¿no? Entonces, los lóbulos, la parte racional, le manda la orden a la amígdala que se tranquilice, que no hay peligro. Ahora, si es una víbora en serio, te dice, no, sí, dale que va. La amígdala manda una orden a la glándula suprarrenal, donde generan adrenalina, ¿no? O cortisol, y tus músculos empiezan a funcionar más activamente, ¿no? Profe, Sí, de ahí el famoso que tarda en llegar agua al tanque, ¿no? claro, ¿no? O sea, los lóbulos prefrontales es donde él nos tarda para llegar agua al tanque en ese sentido. Por ahí tarda para llegar agua al tanque, por ahí también se emplea en otro sentido más despectivo, ¿no? Pero
Lo que queremos significar acá es que nosotros tenemos un sistema para poder sobrevivir y adaptarnos al mundo. Por ejemplo, de los peligros, ¿no? La amígdala es la que reacciona más primeramente, ¿no? ¿Cómo reacciona? Ya la vamos a profundizar un poco más, pero le voy tirando así suelto los temas que vamos a profundizar para que se vayan interesando sobre estas cuestiones, ¿no? Para ver cómo estamos estructurados cerebralmente, cómo funciona el cerebro, ¿no? Y uno puede decir, ¿y qué tiene que ver esto con la pedagogía, con la educación, ¿no? Bueno, vamos a ver que si un alumno encuentra que su aula es una amenaza, y hay un entorno que no le es propicio, a ver cómo reacciona. No solamente con miedo, porque también podemos reaccionar con apatía, ¿no? Si vos tenés un entorno que te es aburrido, ¿no? El profesor Verón es aburrido, me estoy durmiendo, ¿no? No hay una reacción. Entonces, si no activamos áreas propicias, nunca vamos a despertar el interés por los pibes, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Por ahí esto se nota mucho en los niveles inicial y primarios. Si un chiquito entra a un aula donde la maestra o el maestro es jodido, siempre le está viniendo por encima, no se va a sentir cómodo. O si hay bullying, por ejemplo, al mismo compañerito le hacen bullying, se altera la amígdala cerebral, siempre está a full, y la capacidad de pensar, de racionalizar las cosas, se le disminuye, ¿no? Entonces, bueno, esas son cuestiones que vamos a ir viendo paso a paso. Ahí está otra foto, otra imagen, mejor dicho, de la amígdala, situada en el lóbulo temporal. Y otra estructura que vamos a ver, el hipocampo, que va a ser también otra estructura muy interesante a la hora del aprendizaje, ¿no? Acá tenemos esta fotito, ¿no? Esto que la amígdala versus lóbulos prefrontales, ¿no? Esto quiere decir que a veces, hoy en día, como está nuestra sociedad, más que en estos días, estos 2 años o año y pico que llevamos de cuarentena, estamos muy irritables, ¿no? Estamos muy irritados. Hay como una amigdalitis, pero no de esta amígdala que tenemos acá, sino de la amígdala que tenemos acá adentro, ¿no? Reaccionamos, ¿no? Y nos pasa, y me pasó, ¿no? A veces uno tiene una reacción, pero ¿cómo pude reaccionar de esa manera, ¿no? Entonces, hay que hacer trabajar también los lóbulos prefrontales, ¿no? Y domesticar un poco la amígdala que se irrita muy fácilmente y nos puede llevar a decir cosas y a hacer cosas que hubiésemos querido evitar, ¿no? Bueno, después vamos a seguir viendo esa cosa. Este es para que tengan una idea de la corteza prefrontal, donde está, en esta parte de adelante del cerebro humano. Que los lóbulos prefrontales son el área que nos hacen humanos y nos diferencian de otras especies. Algunas de sus capacidades son, ahora las enumeramos nada más para después irlas conociendo un poquito más, ¿no? Por ejemplo, razonar, pensar, evaluar, vetar impulsos emocionales, esto que decíamos de sosegar un poco la amígdala cerebral, autoobservarse, hacer planes, ver a futuro, comunicarnos por medio del lenguaje verbal, desarrollar valores trascendentes, entre otras cosas, ¿no es cierto? La parte más racional de nuestro cerebro, ¿no? Son los responsables de nuestra también inteligencia emocional, ¿no? Tanto a nivel personal como social. Estas inteligencias, la racional y la emocional, están separadas. Digamos, cuando hablemos de inteligencia emocional, no es que por un lado la mitad del cerebro está racionalizada y la otra mitad es emoción, no. Sino que lo dividimos conceptualmente, ¿no? Pero inteligencia hay una sola, ¿no? Pero a la inteligencia emocional hay prácticas para trabajarlas, para educar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Que son diferentes del trabajo de la inteligencia racional, que es la que más conocemos y nuestros sistemas educativos apuestan más a esa inteligencia, ¿no? No es que multiplicar y dividir no sean importantes, pero hoy en día, para que nos preparan para el mercado laboral,
Es más importante saber hacer un balance que saber, o no sé, multiplicar y dividir, o ver cómo funciona una computadora, que a ver cómo nosotros podemos ser más sociables, ¿no? O cómo controlar la ansiedad, por ejemplo, ¿no? O cómo hacer introspección hoy en día, que hemos perdido una habilidad natural que tenían nuestros padres y abuelos, ¿no? Que era tomarse un tiempo en el día para la meditación. Hoy en día no lo hacemos nosotros, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelo, pero veía, bisabuelo, lo conocí. Fumaba su pipa, sentado. Les comparto que yo no soy de Buenos Aires, soy jujeño, ¿no? Pero trabajo acá. Y mi abuelo, mi bisabuelo, lo veía por las tardes fumar su pipa y contemplar el horizonte, ¿no? Y el tipo estaba tomándose su tiempo para pensar su día, planificar las cosas que va a hacer, las cosas que hizo, ¿no? Pero hoy en día tenemos tantas cosas para hacer, estamos metidos en un mundo tan vertiginoso que yo diría que esto tendría que ser uno se tendría que autoimponer un momento en el día para meditar, ¿no? Aunque sea 10 minutitos, bajarlo un cambio, digamos, ¿no? Y eso es inteligencia emocional, ¿no? Como hoy en día se habla mucho de gestionar las emociones, la gestión emocional, ¿no? Eso no nos enseña en la escuela, por ejemplo. Nos enseñan a dividir, multiplicar, a saber las capitales del mundo, de los países del mundo, los ríos, un montón de otras cosas que tienen nuestra currícula, pero no nos enseñan a meditar, por ejemplo. Uno dice, para eso está el pedo, ¿para qué nos enseñaron? No, pero es algo importante que hemos perdido y lo tenemos que recuperar, ¿no? En algunos países que están incorporando estas cuestiones, hasta ya hay una materia que tiene que ver con el trabajo de las emociones, ¿no? El mismo Japón están obligando a los trabajadores que se tomen media hora de siesta. Pero meditar en general, porque meditar también puede ser desde lo que hiciste en el día, en lo que hiciste todo, nada. Y justamente lo que vos decías, tenemos un año muy particular donde la gente está muy irritable realmente, estamos todos muy irritables y otras personas pasan por muchas inestabilidades emocionales que están muy en riesgo. Aumentaron los suicidios, aumentó la violencia doméstica, aumentó un montón de cosas. Sí. Sí. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y eso es algo que lamentablemente no hay, culturalmente no tenemos educación en eso. Antes se daba por una cuestión ya social, ¿no? Una cuestión de convivencia, ¿no? En la tradición nuestra estaba esto, ¿no? No estaba como materia de trabajo emocional o el objetivo, pero se daba por un efecto natural, ¿no? De nuestras sociedades. Hoy en día nos tenemos que autoimponer, ¿no es cierto?, estas prácticas de meditación, ¿no? Eso le iba a decir, profe, ¿cómo ayudaría el rendimiento también de las personas? Porque ese ratito, como usted hablaba de los japoneses que impusieron esa media hora de siesta, ¿cómo todo ayuda al rendimiento de las personas también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y a la autopercepción para poder ejecutar en distintas áreas. Exactamente. Sí, 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 sí. Es fundamental eso, ¿no? Porque si no siempre estamos lanzados para afuera, pero previo a eso tenemos que conocernos un poquito más, saber qué está pasando, ¿no? A veces uno está viviendo cosas que no sabe qué le está pasando, ¿no? Porque uno no se da cuenta a veces que los estímulos no solamente no vienen de afuera, sino también son estímulos internos, ¿no? Uno por ahí, cuando no toma conciencia y uno se da cuenta que se le metió una idea, una persona, un decir, algo que está ahí dando vuelta, como un bucle que se llama un bucle fonológico, y que nos está alterando, ¿no es cierto?, nuestro estado de ánimo, ¿no?
algo que me dijo fulano, pero ¿cómo me dijo esto? Y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y me pongo cada vez más, ¿no? Más sacado, como se dice ahora, ¿no? O me está produciendo una tristeza, ¿no? Un bajón anímico, que no está mal sentirlo, porque es algo que las emociones uno no las elige, vienen. Pero ¿cómo las gestionamos? ¿No? Para que una tristeza no entre después y se transforme en una depresión, por ejemplo. Bueno, y ya le voy tirando también algunas ideas para ir haciendo un trabajo a largo plazo para la promoción de esta materia, que es un tema que a ustedes les interese, de lo que vayamos viendo, y que lo puedan profundizar, ¿no? Así que me resultaría muy interesante que sus trabajos, sus elaboraciones, lo podamos compartir, ¿no? Así nos enriquecemos con nuestras investigaciones, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más. A ver. Profe, eso justo le iba, ya que usted sacó el tema, eso le iba a preguntar, porque hoy nos mandaron un comunicado sobre las materias que se podían promocionar, Sí, pero lo muchos leí. profesores no están al tanto y entonces nos dijeron, vayan preguntando a los profesores o a las preceptoras que por ahí tienen información, porque nadie sabe decirnos bien cómo es eso. Sí. Es más, ustedes lo leyeron, el mensaje ese, ¿no? A mí me llegó... Sí, sí, profe. Sí, lo leímos, por eso le preguntaba. Ah, listo. Sí. Bueno, es eso, ¿no? Pero lo hablamos de... con el profe de Psicología y Cultura, por ejemplo, y él no sabía, así que por ahí él no leyó el mensaje. Capaz que entonces... no lo leyó porque no lo había llegado todavía. Eso llegó hoy. Ajá. Porque el año pasado no había promocionalidad, ¿no? Este año sí, pero con unas condiciones. Por ejemplo, la participación en estos encuentros de aulas virtuales, de clases virtuales, y después otros requerimientos que no son muy diferentes a de años anteriores, ¿no? Pero esto va a tener que ver también con un trabajo de promoción, ¿no? La presencialidad, cuando hay exámenes parciales, ustedes saben que para promocionar una materia uno tiene que sacarse un 7 en adelante, ¿no? Si te saca un 4, 5 o 6, no es que perdés la materia, sino que estás regularizada, como se decía antes, regularizás la materia, pero vas a final. Y después está lo que se saca menos nota, ¿no es cierto? Que no va a ser el caso de ninguno de los que estamos acá, ¿no? Recurso a la materia. Pero la promoción es lo que tienen 7 en adelante. Como este año no hay evaluación numérica, se promociona con trabajos integradores, con lo que vayamos participando acá en las clases, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, si alguien no se conecta seguidamente en estas aulas virtuales, no sé, obviamente que vamos a contemplar los motivos por los cuales no se puede conectar. A lo mejor tiene problemas de conexión, todo eso. Para eso está el Classroom, donde también ahí podemos intervenir. Pero en la medida que podemos participar en estas clases, estaría bueno, ¿no? Entonces eso también va a ser un puntito a favor, ¿no? Pero la idea es que todos promocionemos, ¿no? Conmigo, con una docena de empanadas, pasan todo, listo. Bueno, vaya eligiendo el gusto, profe. Bueno, listo. Ahora, vaya anotando, pasa después la lista, no hay drama. Listo. Después hacemos la separación de bienes, no solamente empanadas, sino también un vino tinto, por ahí, antes de la fiesta. Un cordero, un asado, una cosa de esas, ¿no? Claro. Ponemos un poquito cada uno, encima que tenemos Exacto. ganas de compartir. Claro, ¿no? Hacemos, algunas veces hemos hecho, fuera de joda, algunas veces hemos hecho alguna comilona presencialmente, ¿no? Hemos llevado nuestra picada. Qué lindo, ¿en serio? Sí. Sí lo hemos hecho. Con la mirada envidiosa del resto de los alumnos y profesores del profesorado. No, algunos también nos copiaron y hicieron lo mismo. Sí, la profe Palacio siempre se junta con sus alumnos, sobre todo los de los últimos años. Claro, sí.
Bien. Bueno, vamos a seguir. Acá está, ¿ves? Por ejemplo, es este dibujito que le había comentado hace rato. Dice, podemos ser personas muy capaces a nivel intelectual y profesional, pero no dar evidencia de ser apto de nuestro desarrollo emocional, ¿no? Por eso somos muy correctos en algunos aspectos de la vida, pero emocionalmente nos llevamos la patada después con los demás. Era para ilustrar nada más. Y ya vamos terminando. Por tal motivo, ambas inteligencias deben ser formadas y desarrolladas con estrategias diferentes. Bueno, no quiero llenar más de texto. Vamos a ir pasando. Esto es un tema que es muy interesante, lo vamos a ver también más adelante. El tema de las neuronas espejo. No sé si la escucharon nombrar alguna vez, este descubrimiento. De hace un poco más de 20 años. Fíjense usted, en el 96, este señor, Giacomo Rizzolatti, no es que descubrió la empatía, porque somos seres empáticos desde que somos seres humanos, ¿no? Pero descubrió, ¿no es cierto?, las bases biológicas de la empatía, que son las neuronas que él las llamó espejo, ¿no? Muy interesante a la hora de tener en cuenta que al ser seres empáticos y al poder nosotros, no tengo la fotito, la tengo más adelante, ponernos en los zapatos del otro, es algo que tienen que ver con un tipo de mecanismo que tenemos interiormente, un tipo de neuronas que se han especializado, ¿no? Y que él se le puso el nombre de neuronas espejo, ¿no? Para el trabajo de la empatía, por ejemplo, y la imitación de la conducta, ¿no? También, ¿no? Antes se creía que nosotros a la imitación, por ejemplo, la aprendíamos, se creía hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Era un aprendizaje de la imitación, ¿no? Es decir, porque aprendemos a imitar es que tenemos aprendizajes. Hoy en día se cree más bien de que tenemos aprendizaje porque ya naturalmente, genéticamente, somos imitadores, digamos, ¿no? Imitamos. Y eso está comprobado, ¿no? Un bebé de 30 minutos de vida, recién salido de la panza de la mamá, un experimento que hay de un neurólogo, hizo que el chico ya empiece a imitar gestos, ¿no? Entonces, y después estudió más bien cómo es el sistema de imitación. Entonces, la imitación es muy importante en la pedagogía, en la educación nuestra, porque así como imitamos conductas buenas, imitamos conductas no muy favorables, ¿no? Es muy interesante ese tema, ¿no? Por ejemplo, cuando un famoso se suicida, la tasa de suicidio en las 2 semanas venideras aumenta, ¿no? Y sociológicamente eso no sé, no tendría valor, pero tiene valor cuando sabemos que la imitación, ¿no es cierto?, nos lleva a cometer cosas buenas como cosas malas, ¿no? Como por ejemplo el suicidio, ¿no? Ahora, no quiere decir que esta sea la causa del suicidio, ¿no? Quiere decir nada más que si alguien está en un dilema, si se suicida o no, ¿no es cierto?, se suicida un famoso, entonces le damos para adelante, ¿no? No quiero decir que esta sea la causa, pero la imitación es algo muy fuerte en el ser humano, ¿no? Bien, las cualidades que nos da la inteligencia emocional es la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social, ¿no? Entonces, tenemos 2 tipos de inteligencia, que la intrapersonal, el conocerse a uno mismo, esto que decía Sócrates, y la inteligencia interpersonal, ¿no? Es decir, conocer a los demás también, ¿no? La empatía, por ejemplo. Bien, lo que estamos diciendo, esto de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Bueno, para no cansarlos mucho más,
incorporamos esto con el sueño de que a través de nuestra educación otro mundo sea posible, ¿no? Y por ahora, gracias por la atención brindada, ¿no? Y esto le quería compartir como un inicio, ¿no? No quiero